Tenemos la bendición y esta bendición nos la concede el Señor de tener un pastor el cual nosotros admiramos, que nos representa con gran ahínco aquí en la República Dominicana, y es el pastor Víctor Medina. Ay. Bienvenido. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación, por la admiración. La verdad es que es recíproca y me explico. Yo creo que todo aquel que hace un aporte y que se lanza y que está haciendo este tipo de actividades, pues suma, y la verdad es que admiro que la gente se lance y cree en sus proyectos. Eso es admirable, así que es recíproco y les agradezco que me tengan aquí hoy. Para mí es un honor. Sí, gracias, para pastor. Nosotros más, muchas gracias. Pastor, actualmente, ¿dónde usted está pastoreando? Comunidad Bíblica de Fe, pueden buscarlo en la página, en la web, ¿verdad? iglesiacbf.com, o nos siguen en las redes y ahí pueden encontrar lo que hacemos en Comunidad Bíblica de Fe. Estamos en El Millón, aquí en el Distrito Nacional, en la calle Carmen Celia Balaguer número 8, y ahí tenemos una iglesia, gracias a Dios, bastante bonita y florida. Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Qué tiempo lleva usted en el pastorado? Bueno, desde los 19 años, que comencé con el grupo de jóvenes, y entonces me ordenaron pastor de jóvenes, en esas nomenclaturas que no estaban muy bien definidas en ese tiempo, pero sí. Bueno, así fue. Y luego de ahí fue una carrera, obviamente con muchos entuertos, muchas situaciones, pero ascendente. Después de ahí fue en el 2008, cuando hicimos la actividad aquí, Destruyendo los Cielos, justo en la Plaza España. Nos fuimos después de esa actividad a Estados Unidos a pastorear en Boca Ratón, en la Florida. Sí. En la parte del ala hispana de un ministerio anglosajón, y ahí nos ordenan ya entonces como pastor, ya no de jóvenes, y cuando retorno, en el 2010 retorno y abrimos la iglesia NACO, la iglesia de la alabanza, que comenzamos a trabajar allá, y luego en el 2014 básicamente cambiamos de nombre porque mucha gente, o la mayoría de personas, continuó en lo que era la labor de nosotros, y hasta el sol de hoy somos Comunidad Bíblica de Fe. Wow, qué bendición. Sí. Pastor, en medio de todo eso, ¿cuál ha sido esa situación que realmente como que le ha dejado sin respiro, pero aún creyendo usted en el Señor? Bueno, el divorcio en el 2014. ¿El divorcio? Sí, en el 2014. Cuando pasa esta situación, yo estaba casado con una persona, y era muy íntima en el tema de la iglesia de la alabanza, que era un concilio al que respeto y quiero mucho, ¿verdad? Y esa situación yo pienso que fue un divorcio de 3 personas. ¿Por qué? Bueno, porque te divorcias de una persona, te divorcias de un concilio en el cual tú naciste, sí, que tú aportaste a una iglesia que en el 2001 se vio una situación muy difícil, y ahí es que nosotros surgimos como opción en medio de las debilidades del contexto, y obviamente de Plurde, que fue siempre como mi papá. Teníamos una relación muy, muy estrecha, muy cercana, a quien también admiro y quiero y respeto mucho todavía. Entonces yo pienso que esa fue una situación determinante. Nos quedamos como quien dice, en paréntesis. Cuando salimos de la alabanza no teníamos un local donde congregarnos, y el pastor Wilson, de la Iglesia Evangélica de Oración, lo que hace muchos años atrás se llamó Casa del Joven, me dice, bueno, dile a la iglesia que venga a reunirse aquí los domingos en la tarde. Wow. Y ahí que le abre esa brecha. Nos abre esa puerta, y básicamente pues la iglesia continúa. Yo no estaba predicando, y la iglesia continúa, obviamente resentida, con situaciones, con preguntas, porque es muy paradójico cuando no fueron situaciones de inmoralidad ni mucho menos. Entonces curiosamente eso complicaba más la ecuación. Pero eran temas entonces doctrinales. No. Siempre tuvimos nuestras diferencias doctrinales, pero eso no era lo que necesariamente me iba a llevar a mí a salir, porque yo siempre he creído mucho en la lealtad. Y con esto no quiero decir que la doctrina está por encima de la lealtad, pero en este caso el vínculo familiar que teníamos, sin duda alguna, que era a morir, y lo único que pudo entonces dividirnos fue eso, porque es su hija. Entonces, claro. Entonces ahí ya era demasiado.
Pero el Señor fue gentil. Después, en el 2017, una persona se me acerca y me dice, pasaron muchas cosas milagrosas, digamos así, fuera de lo común. Y una de ellas, una persona se me acerca y me dice, mira, ustedes tienen algo que se llama Proyecto Nehemías. Y ese proyecto me pregunta qué es. Y era un proyecto pro templo que habíamos empezado allá. Proyecto Nehemías. Nehemías. Lo habíamos empezado en la alabanza sin ninguna aspiración a salir de ahí. Y inclusive hicimos maquetas y todas esas cosas. Y pues en el 2017 una persona se me acerca luego de un tiempo de ayuno y me dice, mira, esta llave que tú ves aquí es la del local de la iglesia de ustedes. Wow. Aquí tienes esto, una propiedad de 14 millones de pesos. Dios mío. Actualmente en el millón. Y eso es nuestro, no se lo debemos a nadie. Entonces, y muchas cosas así en el 2000. Era como Dios les recompensó. Sí, y yo no sé, yo diré que fue la misericordia de Dios, porque cuando, eso es el caso quizás de Agar e Ismael, que en un momento donde están puestos a la intemperie, bueno, ¿quién es tu todo, Dios? Entonces sí. Él se va a encargar de suplirte si Él está detrás de. La incógnita era, ¿está Dios con ellos? Y esa famosa frase sí. De, bueno, si Dios te llama, te respalda. Eso. Y evidentemente hemos visto un respaldo. Hoy en día contamos con alianzas internacionales, literalmente, wow, qué bendición. Con la posibilidad de abrir iglesias no solo aquí en el país, sino fuera del país. A nivel académico estamos trabajando con la Sociedad Bíblica Unida, fuimos seleccionados en República Dominicana para ser parte de un equipo de consultores que quizás hay algunos 140 en el mundo completo. Entonces tú comienzas a ver muchas cosas que no están dentro del guión, que un día tú saliste a buscar, que sobrepasan por mucho tus expectativas. A nivel académico, todas las cosas que hemos podido hacer en estos años, 3 maestrías pudimos terminar, wow. Actualmente rumbo a un doctorado. Y a nivel empresarial, una persona un día en una cancha de tenis me dice, yo quiero que tú seas el director de mercadeo de mi empresa. Y yo trabajaba tiempo completo en mi iglesia y le dije, mira, realmente yo no soy la persona para eso. Yo estoy un poco desfasado o descontextualizado del marketing actual. Él me dijo, no, tú tienes que ser, y no es una persona creyente, absoluto, es un ateo realmente. Y me dice, aunque tú lo que hablas es de Dios y de los romanos y de Grecia y de etcétera, 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 yo quiero que tú seas esa persona. Y yo entendí, eso fue en el 2016, que era que quizás sí, y asumí el reto, y hoy en día soy socio de una empresa de mercadeo, producto de ese tipo de cosas que no estaban en mi agenda. Y wow. Es un centro de emprendimiento interesante que se levantó aquí en el país, y tú dices, bueno, todas estas cosas fueron abriendo otros caminos que sin duda alguna no estaban escritos, vuelvo y reitero, en ese guión. Fue un momento muy difícil de muchas lecciones, y podríamos hablar de eso la tarde entera, sobre las lecciones que se aprenden en procesos así, como es tan vulnerable hoy en día el matrimonio. Y también, sin duda, ha sido un proceso de ver literalmente la mano de Dios sin una condicionante, o sea, sin tú tener un diseño de las cosas que tú entiendes que deben ser. Y hemos levantado cantidades de movimientos. Ahora estamos con lo de A la Luz de su Palabra en todo el país. O sea, Dios ha sido inmensamente bueno. Entonces, cuando tú decías una recompensa, yo diría la misericordia de Dios. Así. Pastor, ¿qué ha sido lo más arriesgado que usted ha hecho como pastor? Que usted ha dicho, esto es lo más grande. Yo creo que eso es lo más grande que me ha pasado como pastor. Lo más grande yo creo que fue lo que comenté. Lo más arriesgado que yo he hecho. Mira, yo siempre he sido arriesgado. Yo generalmente siempre le caigo mal a la gente de primera impresión, o le caiga. Ya quizás me toleran más. Ya dicen, ¿qué vamos a hacer con él? Pero es verdad, pastor. Sí, no, eso yo lo pude percibir, de verdad. Él, esto, aquello, cree que es el único que sabe, que es el que más sabe, que bueno. Y son muchos juicios de valores de gente muy piadosa que penoso, ¿verdad? Pero bueno, el tema está en que lo más arriesgado yo creo que es haber creído que se puede. O sea, sin tener una cuña, sin tener a alguien.
mucha gente se pregunta cómo me abrieron tantas puertas en la televisión y realmente fue una oportunidad. A mí, Nuria Piera, en la Pucamaima, yo lo que hacía era predicar en los grupos que nosotros levantamos en la Pucamaima. Y cuando estábamos allá, una vez una persona me pregunta que qué pasa con los drinks, que si eso era correcto, y es, bueno, del equipo de Nuria. Y de ahí, entonces la gente de Conectados nos llama. Y entonces de Conectados, como siempre fuimos muy controversiales y todavía, yo creo que hay cosas que no están bien y punto, no que yo tenga la verdad absoluta. Y nos quedamos en Conectados. Entonces Conectados era un programa que fue un éxito total para jóvenes en su tiempo. Entonces estaba en Conectados. Cuando habían debates, siendo yo un joven, más joven, pues yo soy joven todavía, me llamaban. Y teníamos el programa Tú Puedes, que era del Club 700, de la Iglesia de la Alabanza. Entonces ese programa me cayó a mí por defecto. Wow. Entonces yo hacía el programa Tú Puedes y eso me daba exposición porque yo siempre dije, ese no era el mejor programa producido, no tenía, eso era una cámara de frente, pero al final del día era una plataforma de exposición y cuando buscaban a alguien que estuviera en televisión, pues me llamaban a mí. Entonces, y todas las invitaciones, todas las invitaciones comenzaron a llegar acá y de repente ya era una institución y ahí todos los programas de debate, Freddy, Pamela, CDN, María Cela, no solo me llamaban, todavía me llaman y me cuentan dentro de sus equipos y pude hacer una trayectoria en esa área. En la radio por igual, duré muchos años en Radio Renuevo, de hecho me sacaron por el tema del suicidio cuando MacArthur hizo su planteamiento, que sin yo ser necesariamente de esa corriente estaba de acuerdo con esa afirmación y lo toqué en esa emisora. ¿Con la afirmación de MacArthur? Sí, claro, porque yo creo que la salvación no se pierde, entonces, y definitivamente podríamos entrar en esos detalles, pero si a ti te quita la vida el cáncer, que no es algo que tú produces, sino que es una patología en tu cuerpo, la acción suicida como tal es el producto de una patología, lo único que en este caso es neurológica. Claro. El debate ahí sería... Pero en eso vamos a hablar en una entrevista a fondo que la vamos a hacer a usted. Chévere. Entonces, allá nos vamos. Sí, ya nos vamos. Okay. Vamos a una pausa comercial y en un minuto ya iniciamos con el debate. Ya. Chéverísimo.